Muy, pero muy buenos días, audiencia. ¿Cómo le va? Un gusto nuevamente estar con ustedes. Aquí el Libre Opinión. A usted leerá por ahí que dice sábados de 9 a 11, por supuesto. Es el programa que vamos por radios o por la señal Adgentes y obviamente por todas las redes sociales. Hoy un programa especial, se lo dijimos en la semana, se lo anticipamos ayer. Hoy va a estar con nosotros el doctor Carlos Trabulsi, convocado por nosotros debido a lo de público conocimiento, lo expresado en el día de ayer por el ministro de Acción Social de la provincia de Buenos Aires, me refiero a Larroque, en su embestida contra la investidura presidencial y la gente del gabinete que pertenece o que fue designada por Alberto Fernández. Dicho esto, y sin mucho más prolegómenos, vamos a invitar a que Carlos Trabulsi esté con nosotros aquí en directo en Libre Opinión. Muy pero muy buenos días, Carlos Trabulsi, doctor Carlos Trabulsi, un gusto, y vuelvo a repetirlo, un gusto tenerte como panelista invitado y obviamente como amigo. Siempre que te llamamos estás a la orden y creo que hoy es indispensable que con tu capacidad para poder analizar las situaciones que tiene el país, así como también pensar y presentar proyectos como el de Argentina Azul, en la cual tenemos esa mirada fija en el mar, en esos recursos que estamos desperdiciando, también aquellos proyectos que presentás para el bienestar común y para el bienestar de la gente, cosa que parece que en el Congreso se olvidaron, porque han sesionado ya 2 años y monedas y prácticamente leyes en favor de la gente o en favor del crecimiento del país, poco y nada. Buen día, Carlos, nuevamente. Muy buenos días, Carlos. Un placer estar contigo y con todos los que nos siguen acá en Libre Opinión. Realmente es un gusto para mí poder compartir contigo y también compartir tu amistad y poder ser una opinión más dentro de este espacio para poder concientizar y para poder hacer que quienes nos escuchen reflexionen sobre la situación nacional y la situación internacional. Así Uh-huh. que muchísimas gracias por... No, por favor, vos sabés que me gustaría empezar con una frase de San Martín. Hace 205 años, San Martín le escribió una carta a Purredón y en ella decía: ¿será posible que la suerte del país esté sujeta al capricho de una docena de malvados? Visionario San Martín, ¿eh? Y 205 años que la Argentina viene sufriendo las luchas de poder internas, obviamente, y los últimos 80 años realmente no se hizo absolutamente nada por esto, todo lo contrario, ¿no? El país va de desacierto en desacierto, vos mismo lo dijiste en otra entrevista, en los últimos años cambiamos desde que está la democracia 29 ministros de Economía. Y bueno, obviamente que termina de explotar en este gobierno la falta de un plan, porque mal que mal, planes malos, planes regulares, planes que no se cumplieron, pero por lo menos había un propósito de plan, cosa de que hoy ni siquiera se vislumbra. Pero me interesa tu opinión acerca de esto que, yo no sé, el peronismo me parece que está absorbido por los K, no despegan, no sacan la cabeza o les conviene estar dentro del círculo de poder. No sé cuál es tu opinión. Sí, mira, en realidad yo tengo una opinión bastante distinta de la que muchos analistas están teniendo. Yo creo que todas estas acciones que estamos viviendo los argentinos, donde vemos que dentro del mismo espacio de gobierno se están peleando, que están avanzando sobre la figura presidencial, no es cuestión de pelearse entre ellos, sino que es una estrategia absolutamente consensuada y en la cual cada uno cumple su rol. El justicialismo históricamente ha sido un partido de poder, un partido que ejerce el poder desde el minuto uno que asume hasta un segundo después de haber entregado la banda presidencial. Nunca ha perdido un solo minuto de poder para ejercerlo. Y esto hay que tenerlo en cuenta. En ese sentido, el justicialismo hoy no ha podido dar respuesta a los problemas de los argentinos. Y las muletillas que venían utilizando de pero Macri, la herencia que nos dejó el gobierno anterior, ya no causa efecto en la población.
Y no causa efecto porque los graves problemas que tenemos hoy los argentinos, vemos que no hay ninguna respuesta para dar solución a los mismos. Y entonces, frente a esta situación, el propio oficialismo genera los anticuerpos para poder lograr llegar con algún tipo de posibilidades para mantener el poder en el 2023. Y es así que generan esa pelea interna que los peronistas siempre decían: cuando nos peleamos no es que nos estamos dividiendo, sino que nos estamos reproduciendo, somos como los gatos. Esto históricamente lo dijo el peronismo. Y hoy está sucediendo eso. Están dando una pelea frente a la sociedad para que la sociedad se involucre en esa pelea y nos olvidemos de los grandes flagelos que estamos hoy sufriendo, como la inflación, la falta de trabajo, la extrema pobreza, la marginalidad, la inseguridad, problemas que no hay respuesta y que los argentinos sufrimos. Pero todos los medios de comunicación y en todas las casas, ¿de qué se habla? De lo que un ministro de la provincia de Buenos Aires le dice al presidente de la Nación, lo que Cristina debe estar pensando en su casa, qué estarán elaborando. Vemos hoy que después de 6 meses hay reunión de gabinete y no la preside el presidente. Pero si las reuniones de gabinete precisamente son para que el presidente escuche de las bocas de su ministro qué es lo que están haciendo y si están dentro de la estrategia que el gobierno decidió. Y la cabeza del gobierno es el presidente. ¿Cómo puede ser que el presidente no está? Inclusive se habla que no saben si va a pasar en algún momento a saludar a los ministros. Esto realmente pasa acá solamente en la Argentina. ¿Y por qué? Porque hay una estrategia de poder claramente diseñada para poder tener posibilidades en el 23, ya que el peronismo tiene una gran masa cautiva de votantes, que son aquellos que viven fundamentalmente de los subsidios. Tenemos más de 20 millones de personas en la Argentina que viven de subsidios. Y esos subsidios cada vez son más necesarios e imprescindibles para que esta gente pueda vivir. Y esta gente precisamente tiene temor que un cambio de gobierno signifique que esos subsidios le desaparezcan. Por eso este gobierno maneja una estrategia muy hábil, pero a la vez es muy deplorable, porque juega con la dignidad de las personas, juega con la necesidad de todos aquellos que requieren un plato de comida en sus mesas, que requieren de trabajo, que requieren de tantas cosas que hacen a la dignidad de la persona. Y sin embargo el oficialismo juega con esa gente. Y es así que nos han metido en esta discusión donde pareciera que el presidente de la nación está en un tembladeral que lo puede llevar a una renuncia, y esto es imposible que suceda, porque el peronismo históricamente, desde que asume el poder hasta que lo termina, inclusive segundos después, como hemos tenido experiencia de presidentes que han firmado decretos una vez que han entregado a la banda presidencial, ejercen el poder y lo van a seguir ejerciendo hasta el 10 de diciembre de 2023. Pero sin embargo, nos quieren trasladar esa responsabilidad a la ciudadanía que está sufriendo para que seamos nosotros los que defendamos esa banda presidencial hasta diciembre, mientras ellos van construyendo esa alternativa de poder a partir del 10 de diciembre del 23 y lograr que la oposición se vaya diluyendo. Se vaya diluyendo porque no tiene la oposición un proyecto de país que los amalgame. Pero en segundo lugar, se mete la oposición en el juego del oficialismo. Y en tercer lugar, al meterse dentro del juego del oficialismo, los obliga a introducirse en un tema de personalismo, a ver quién es el que tiene mayor carácter para enfrentar a ese oficialismo. Con lo cual, vemos que la oposición cada vez se va atomizando más en los liderazgos para poder llegar al 23 y poder tener un cambio de gobierno. Si seguimos entrampados en este juego que nos hace jugar el oficialismo, llegaremos al 23 con un oficialismo unido
a través del reclamo de lo que se hizo mal en cabeza de Fernández, con una nueva cara que va a decir haremos todo distinto, todo mejor. Fernández no los dejó hacer. Y por el otro lado vamos a tener una pelea de vedetismo en la oposición, donde habrá varios candidatos que van a atomizar el voto de la oposición, dando posibilidades a que el oficialismo gane, inclusive, y esto es lo más grave, en primera vuelta. Con lo cual se va a echar por tierra esa apreciación que tienen algunos personajes de la oposición que dicen quédense tranquilos que en segunda vuelta nosotros decidimos con el voto. Pero quizás esa segunda vuelta no va a existir. Porque si saca el oficialismo más del 40%, no hay segunda vuelta. Obviamente, obviamente, el plan platita va a resurgir y todo lo que nosotros conocemos, las chicanas políticas. Veremos qué pasa en el Congreso con el tema de la boleta única, ¿no? La boleta Ese impresa. es otro. Hoy estaba convocado para sesionar en el Congreso, sin embargo, hay una sesión previa que invitaron para tratar 3 proyectos realmente sin ningún tipo de trascendencia, pero que obliga a Juntos para el Cambio a que dé quórum para sesionar antes, y con lo cual se van a pasar las horas y el tema de la boleta única seguramente va a dormir el sueño de los justos. Y si tuviéramos la suerte que se apruebe en diputados, en el Senado realmente la suerte es bastante, bastante difícil. ¿Por qué? Porque el peronismo necesita de los punteros que manejen el sistema de boletas. El peronismo necesita esa movilización con platita para que haya gente movilizando en los sectores vulnerables y entregue la boleta y lleve a la gente como cordero a votar. Lamentablemente, me duele decir esto, pero esta es la pura realidad. Uno tiene que caminar el país para darse cuenta de la resignación de la gente cuando va a votar. Y uno no le puede recriminar porque realmente esa gente come gracias a ese dinero que le dan a través de subsidios, a través de prebendas que ese gobierno le permite tener en su casa. Y realmente es muy difícil hacerles creer que eso va a ser distinto si ese gobierno no está más. Así que estamos en una situación, en una trampa realmente muy, muy perversa en la cual nos ha colocado el peronismo en general, porque esto no es cuestión ni de kirchnerismo, ni de menemismo, ni de dualdismo, es el peronismo en general que está en su ADN. Fíjense que hoy, ante el avance de sectores de derecha o de centro derecha, sale la gente a decir que el gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia. Sin embargo, lo han atacado del neoliberalismo y el propio peronismo lo ha destruido. Por eso después apareció el dualdismo, por eso después apareció el kirchnerismo. Es decir, que ese espacio de poder como movimiento dentro de la democracia es perverso, porque le vende a la ciudadanía lo que la ciudadanía quiere escuchar en cada momento histórico. Ojalá reflexionemos los argentinos y terminemos de una buena vez con esto que nos genera tanto, pero tanto perjuicio a todos. Vos sabés, Carlos, que yo en una editorial, no, lo que vos estás hablando de los subsidios, entre comillas, es la forma de esclavizar a la gente con migajas, ¿no? Y es lo peor que un ser humano puede tener, la falta de dignidad. Y eso es lo que estamos teniendo en la Argentina. O sea, se esclaviza a través de la ideología, se esclaviza a través de la falta de recursos, se esclaviza a través de la falta de poder la gente avanzar, porque obviamente son esclavos, ¿eh? Han sido esclavizados por migaja y lo han aceptado. Por eso tenemos los índices que tenemos. No sé si vos verás algún programa de estos de preguntas y respuestas. Los chicos no tienen idea cuando le hacen una pregunta de historia sencilla.
sencilla. El otro día preguntaron quién había sido el soldado que se había interpuesto entre una lanza y San Martín. Y contestaron cualquier cosa. Le dieron dos opciones. Y eligió la más, en vez de decir Cabral, que creo que nosotros en el colegio primario ya lo mamamos con la marcha de San Lorenzo. Cabral, soldado heroico. Claro, Cabral, soldado heroico. No, dio cualquier respuesta. Entonces vos te das cuenta el grado, ese chico, a medida que vaya escalando y pasando de grado por decreto, va a llegar un momento que va a tener que ir a trabajar o que va a tener que ir a ganarse el peso. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a seguir dependiendo de la esclavitud de migajas? ¿Esas son las personas que van a dirigir al país? Sí, es terrible. No puede ser que estemos bailando al compás de una señora que a mi entender, no está bien de la cabeza. Me hago, Está bien, me pero hago cargo. no es solamente la señora. La señora es una circunstancia histórica. Desaparecida la señora, aparecerá otra señora u otro señor. Son creación de un movimiento que su gente está preparada, no para liderar, sino para construir poder y para poder usar cajas en beneficio de la estructura de poder. Esto lamentablemente es en lo que se ha convertido el justicialismo. Entonces, puede surgir cualquier dirigente, no importa quién, pero todos tienen esa concepción de poder y de caja. Y esto es lo que hay que cambiar en la Argentina de una buena vez y por todas. Pero también exigirle a la oposición de que no quieran hacer lo mismo, porque la oposición, cuando sale al territorio, se encuentra que si no hace lo mismo, no consigue adeptos. Claro. Y esto es que no hay proyecto de país que enamore a nuestro pueblo y que termine con la grieta. Seguro. Al haber un proyecto de país que nos marque un rumbo, que nos marque un camino, que nos genere esperanza, a partir de ahí es donde uno puede empezar a construir dentro de la democracia alternativas de poder, porque esas alternativas de poder van a seguir siempre llevando adelante lo que es una política de Estado en un proyecto de país. Acá solamente tenemos proyectos de gobierno, donde cada uno que asume lleva su librito a ver qué es lo que puede hacer. Y lo que tiene como norte permanentemente son las elecciones cada 2 años. ¿Qué medidas eficientistas puedo hacer para que dentro de esa concepción populista la gente esté contenta y me vote? Por más que a los 5 años, a los 10 años, el país se derrumbe, como nos sucede permanentemente a nosotros. Fíjate que la Argentina es cíclica, cada 10 años caemos y nos cuesta salir. Cuando salimos tenemos un momento de alegría y después de vuelta caemos. Y en ese momento de alegría, que son simplemente rebotes necesarios, uno empieza a endiosar a esos que estuvieron en ese momento. Y realmente fueron todos farsantes igual, porque ninguno nos dejó un proyecto de país para seguir construyéndolo generación tras generación. Seguro. Y esto es lo que tenemos que discutir, mi querido Carlos. Seguro, porque evidentemente vamos a suponer que esta gente pierda, el que viene, si quiere hacer las cosas bien, va a tener que hacer un ajuste y grandes reformas, que evidentemente va a sufrir la sociedad. Carlos, pero discúlpame, porque vos también estás diciendo lo que todos los medios de comunicación dicen y lo que todos los economistas dicen. El hacer un ajuste, el hacer grandes reformas, de nada sirven si no hay un horizonte hacia dónde queremos caminar. Obviamente. Porque los ajustes y las grandes reformas son pan de hoy y hambre de mañana. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es que los economistas estén sujetos a las decisiones de los proyectos de país que los políticos proponen. Sin embargo, nosotros, como dije la vez pasada, creo en tu programa, nosotros votamos un presidente, pero después salimos corriendo a ponerle la escupidera a ver qué economista aparece para solucionar los problemas financieros de la Argentina.
y terminamos buscando a una persona que no fue votada por nadie, que no tiene ningún tipo de representatividad y que nos quiere importar alguna imagen económica de otra parte del mundo, para ver si en la Argentina funciona. Entonces nos dicen, como en Alemania funcionó, va a funcionar en la Argentina. Como en el Congo funcionó, va a funcionar en la Argentina. Y no es así. En el Congo hay africanos, y en Alemania hay alemanes, y en la Argentina hay argentinos. Cada realidad es distinta y debemos trabajar sin dejar de lado la experiencia de otros países, pero haciendo la propia experiencia nacional. Nosotros necesitamos un proyecto de país que sea auténticamente nacional y fundamentalmente pensarlo desde una concepción de conflicto internacional, no desde la paz. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que construir, viendo la realidad del mundo, hoy vemos a Ucrania y Rusia, pero es solamente una muestra, cuando dicen un botón sirve como muestra, bueno, es una muestra. El mundo vive permanentemente en determinados conflictos que no solamente son armados, son conflictos sociales, conflictos económicos, y la Argentina, su proyecto, tiene que fundamentalmente sostenerse en el autoabastecimiento como país. Nosotros debemos llevar el proyecto de país que nos permita industrializarnos con la mayor cantidad de producción argentina. Y si logramos al 100% de producción argentina, ahí nosotros podremos decir que tenemos un auténtico proyecto de país sustentable y sostenido en el tiempo. Y sobre esto tenemos que trabajar. Hoy la Argentina se abre a la construcción de distintas áreas de nuestro país, pero dependiendo de economías de otros países. Y al depender de economías y de tecnologías y de producción y de industria de otros países, lo único que somos o lo único que terminamos siendo es una colonia que de alguna manera cantamos el himno, pero que dependemos de lo que otros países nos pueden dar. Y esto nadie lo está planteando, mi querido Carlos. No, seguro. Y esto Eh, es se- cerrar las importaciones. no, no, No seguro. hablo de importaciones, hablo de desarrollar nuestra industria nacional, Ujú. desarrollar nuestras capacidades, desarrollar nuestra tecnología, que la tenemos y excelente. Pero hoy tenemos un bozal que no nos permite ni siquiera ladrar. Seguro, seguro. Mira, yo como economista eh, me diferencio de lo que vos estabas diciendo en cuanto a que primero tenemos que saber qué es lo que queremos los argentinos y transportar un país a 30, 40 años y Así es, a partir de allí hacer el plan. No planes que así, son duraderos, efímeros y para salvar las papas del fuego o para vender dólares del Banco Central para que el blue no se me escape, entonces no se me escapen los precios. Tiene que ser un plan así. integral pero en función del país que tenemos, de las riquezas que tenemos y proyectarlo a 30, 40 años. Entonces ahí sí vamos a hablar en serio de planes, cosa que Es. coincido contigo. No, un economista Ah, no salva nada. Tenemos que tener una persona como presidente con una amplia capacidad de gestión, y que es el que tenga la batuta. Tenemos un país que es presencialista, pero que tenga la batuta realmente con la finalidad, no de la caja y de poder, sino con el corazón puesto con la celeste y blanca, ¿no? Como decía San Martín. Este, Así es. Por eso el impulso del modelo de desarrollo Argentina Azul, y que permanentemente estoy planteando, y el viernes de la semana pasada hice un pequeño lanzamiento en Mar del Plata, una ujú, ciudad marítima por excelencia, obvio. Argentina, y el cambio está en el mar junto con el campo, pero el mar hay que darle un papel protagónico que hoy no lo tiene porque ha sido relegado y le hemos venido dando la espalda sistemáticamente. Argentina tiene la posibilidad de ser una gran nación sin sufrimiento y con un ingreso per cápita de las más importantes del mundo si le prestamos atención al mar.
El cambio está en el mar, mi querido Carlos. Sí, sí, y vos fijate que los dos grandes, como podríamos decirlo, motores que vos nombraste, precisamente nos los dio la naturaleza, que es la tierra y el agua. ¿Eh? Así es. Y es de lo que estamos conformados como seres humanos. Venimos de la tierra, y el agua. Somos más agua que carne, Por, llamémosle. Pero por eso el desarrollo fundamentalmente tiene que ser sostenible y tiene que ser autosustentable. ¿Mm? Tiene que exactamente. ser sostenible en el tiempo y autosustentable porque tenemos que cuidar el medio ambiente, porque la naturaleza debe seguir produciendo lo que hoy tenemos y el hombre no puede trabajar en procesos de extinción de nuestros recursos naturales, sino que tenemos que lograr la sostenibilidad en el tiempo y la autosustentabilidad de nuestros recursos. Sí, para terminar, Carlos, para que de alguna manera te haga una caricia al corazón, en el día de ayer yo entrevisté a la licenciada Juana de los Santos, que es una especialista en política internacional, y bueno, llegamos un poco a lo a lo que pasa en Argentina por distintos motivos, ¿no? Y bueno, y ella nombró el proyecto de Argentina Azul. ¿Por qué? Ah, qué bueno, Y eso se qué nota que bueno. está haciendo carne en la gente, porque evidentemente dice, tenemos una de las costas más grandes del mundo y una de las plataformas marítimas más grandes del mundo, Sí, depredada por aliados, y miramos para el costado hace muchos años y no tenemos la visión de lo que eso nos puede generar a los argentinos. Bueno, así es. interesante que la licenciada Juana de los Santos haya nombrado este proyecto, que se empiece a hacer carne y que realmente se lleve a cabo. Porque, Me alegra mucho que esté haciendo efecto la concientización que queremos hacer y ojalá todos hablemos de esto porque esto excede todos los partidos políticos y esto debiera ser una política de Estado y la política de Estado solo tiene frutos si es a partir del consenso. Y ese consenso es el que necesitamos lograr entre los argentinos, lo que va a permitir terminar con la grieta y que terminar con la grieta no es ni más ni menos entrar en un periodo de civilización. Históricamente, nuestra Argentina ha vivido en etapas de civilización y barbarie, pero fueron más los momentos oscuros de barbarie que los de civilización. Solamente cuando hubo un proyecto bueno o malo, la civilización emergió. sí, seguro, Carlos, seguro. Bueno, quedaste congelado. Sirva para esto. Ok, ok. Bueno, Carlos, nombraste civilización y barbarie, no quiero ser más extenso, sé que tenés que cumplir, pero bueno, sería también lindo leer a Sarmiento, ¿no? Más allá de aciertos o no, pero tenemos Juan Bautista Alberdi, por ejemplo, tenemos para leer y no denostar así porque sí, Alberdi, el liberal. Alberdi fue el padre de la Constitución argentina y una Constitución que es perfecta. Si la respetáramos, no estaríamos como estamos. Mira, para terminar, Carlos, porque es cierto, ya se está extendiendo y la verdad me había comprometido con otras cosas. Los liberales en la Argentina, partiendo de Juan Bautista Alberdi, pensaron en un Estado. No pensaron en un país sin Estado. Esto es importante para que tengan en cuenta todos aquellos que están mirando posibilidades liberales en el país y que nos dicen que el Estado no sirve. El Estado sirve, pero el Estado tiene que tener un rol de subsidiariedad. El Estado debe ayudar a que el particular desarrolle todo y aquello que el particular no pueda desarrollar o aquello que sea de interés nacional solamente debe quedar en el ámbito del Estado. Es decir, tanto Estado como sea necesario y tan poco Estado como sea posible es el camino. Es el camino que los liberales, cuando se dictó la Constitución Nacional en 1853, lo pensaron, y no es el camino que hoy muchos liberales nos están proponiendo. Así que abrir los ojos, porque la gran Argentina no es la Argentina de la que ciertos liberales hoy nos quieren proponer. Bueno, Carlos, te mando un fuerte abrazo y te agradezco nuevamente esta posibilidad de estar contigo. No, no, el agradecido soy yo por el espacio y por tu tiempo. Carlos, muchas gracias, que tengas un buen día, un fuerte abrazo. Chao.
Pasaba por nuestros estudios el doctor Carlos Trabulsi. Más clarito, échele agua, ¿eh? Échele 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Si lo quiere llamar de la forma más chabacana, dígale H2O, pero échele agua, clarito, clarito lo que el doctor Carlos Trabulsi nos acaba de decir de lo que está aconteciendo, de lo que aconteció y de lo que va a acontecer. Téngalo muy, pero muy en cuenta. Bueno, yo les agradezco su compañía, saben que esto lo pueden ver a través de las redes, lo pueden ver repetido a través de Siempre en Domingo Radio, la página de Facebook, Siempre en Domingo Radio en el canal de YouTube. También lo pueden escuchar y sintonizar en Red Agentes, la señal de radio, que lo repite en la semana. Le pido, si usted quiere, suscríbase por favor al canal de YouTube, nos ayuda con su suscripción y ahí va a recibir cada vez que estemos transmitiendo, va a recibir la comunicación para poder ver a quién estamos entrevistando. De mi parte, les digo que, bueno, el día sábado de 9 a 11, ahí firmes como bandera de lata todos, en el resumen semanal, con todos nuestros panelistas profesionales, incluido también el doctor Carlos Trabulsi, si es que hay un tema especial para hablar, y vamos a estar con el deporte, con la medicina, con todos los temas judiciales, habidos y por haber, y por supuesto con las notas de editorial de acuerdo a lo que está aconteciendo en nuestro país y también en el mundo a través de la licenciada Juana de los Santos con Política Internacional. De mi parte ha sido un gusto, nos vemos el sábado, Dios mediante, de 9 a 11, aquí, en la misma sintonía y en la sintonía de Adgentes, la señal Adgentes de radio. Un gusto, Dios los bendiga y hasta ese momento. Chau, nos vemos. Chau, chau.